La Edad Media fue una época oscura marcada por guerras, hambre, supersticiones y sobre todo castigos brutales. En un mundo donde la ley y la religión iban totalmente de la mano y donde el sufrimiento del cuerpo se consideraba justo castigo para el alma, surgieron algunos de los métodos de tortura más atroces de la historia de la humanidad. Hoy te traigo las 5 torturas más crueles, perturbadoras y dolorosas de toda la Edad Media. Pero esto no es solo morbo, también te contaré dónde se usaban, en qué contexto, en qué época y sobre todo a quién se aplicaba. Así que si eres sensible, mejor no veas este vídeo. ¡Vamos allá! En el número 5 tenemos a la doncella de hierro, Iron Maiden. Esta terrorífica tortura se popularizó en el siglo XVI en Alemania, sobre todo en la ciudad de Nuremberg. La doncella de hierro era un sarcófago metálico con forma de mujer con puertas que se cerraban sobre la víctima. Por dentro tenía filosas púas de hierro, colocadas estratégicamente para no matar rápido, sino para herir órganos y para herir tejidos, y provocaba una agonía lenta y terrible. Y se usaba sobre todo contra herejes, ladrones, reincidentes y traidores al imperio, al Sacro Imperio. Aunque hay debate sobre si se usó realmente en la Edad Media o si fue más bien de la Edad Moderna, su fama ha quedado grabada como símbolo de terror medieval hasta nuestros días. Número 4. La silla de interrogatorio, Chair of Torture. Usada desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, esta silla fue muy común en regiones como Italia, Francia y Alemania, y la silla estaba hecha de madera y metal completamente cubierta de clavos puntiagudos en los asientos, en el respaldo, brazos y piernas. La víctima era sentada desnuda y luego amarrada con fuerza para que los clavos penetraran poco a poco con cada movimiento, y en muchas ocasiones se colocaba debajo una fuente de calor para calentar el metal, provocando quemaduras además del dolor de los pinchazos. Se aplicaba a acusados de brujería, blasfemia o traición durante los interrogatorios. No mataban directamente, pero el dolor y el trauma podían llevar incluso a la muerte, o peor aún, a confesar cosas que eran falsas. Número 3. Aplastamiento por peso. Esta tortura fue usada principalmente en Inglaterra y Francia durante los siglos XIV al XVII. Sobre todo durante juicios por herejía o brujería. La víctima era colocada en el suelo, a veces en una celda oscura, y luego se le ponía una tabla o una losa encima. Y encima de la tabla los verdugos empezaban a colocar piedras y piedras, planchas de hierro o incluso sacos de grano. El peso aumentaba lentamente, aplastando el pecho de la víctima y poco a poco dejándola sin respiración, provocando la muerte por asfixia y aplastando incluso órganos internos. En algunos casos, como el de Giles Corey durante el juicio de las brujas de Salem en 1692, no es de la Edad Media, pero como digo, se aplicó durante toda esta época. La víctima se negó a hablar y el castigo fue prolongado durante días y días. La verdad que la agonía que pueden provocar este tipo de castigos es simplemente atroz. Al número 2, el potro o de rack. Probablemente la tortura más icónica de la Edad Media. El potro se usó durante el siglo XII hasta el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, España y Francia. De esta no nos libramos. Era una especie de mesa larga con rodillos en los extremos, donde se ataban los brazos y las piernas del prisionero. Luego se giraban los rodillos poco a poco, estirando el cuerpo al máximo, hasta dislocar hombros, caderas y rodillas. Los músculos se desgarraban, los huesos se rompían y muchas veces la víctima quedaba paralítica o incluso moría. Se usaba como método de interrogatorio o castigo extremo a enemigos del Estado, espías y traidores, pero también a herejes durante la Inquisición. Y llegamos al número 1. Aunque este método fue inventado en la antigua Grecia, se siguió utilizando en la Europa medieval por su total eficacia. El toro de Phalaris, coloquialmente llamado, era una gran escultura de bronce con forma de toro hueco por dentro. Se abría una trampilla y se introducía al condenado desnudo y se cerraba herméticamente, dejando debajo de él una hoguera encendida, convirtiendo el interior en un horno humano. El condenado moría lentamente por el calor, las quemaduras internas y la asfixia. Lo más sádico, el toro tenía tubos acústicos que convertían los gritos de la víctima en mugidos de toro para entretenimiento del público.
Este método fue rescatado en ciertos momentos por tribunales feudales o monarcas crueles del siglo XIV y XV, especialmente en el sur de Europa. La Edad Media no fue solo castillos y caballeros, fue también una época donde la vida humana valía muy poco y el dolor era visto como un camino hacia la verdad. Estas torturas no solo buscaban castigar, sino infundir terror en todos los que la presenciaban. Si te impactó este vídeo, déjamelo en los comentarios. ¿Cuál de estas torturas te pareció la peor? ¿Conoces alguna otra que nos hayamos dejado? Dale a like, suscríbete. Este es el último estandarte. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta luego.